Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca bastante interesante a la trigonometría. Vamos a tratar los triángulos rectángulos no como unas simples formas geométricas aburridas que vemos en una pizarra, sino como verdaderas escenas de un crimen. Son rompecabezas incompletos que están ahí esperando a ser resueltos. Al final de nuestra sesión, todos tendremos a nuestra disposición el kit de herramientas perfecto para desentrañar cualquier misterio matemático que estas figuras escondan. Y os aseguro que lo haremos con total seguridad y pura lógica. Nuestro mapa de ruta de hoy tiene 5 paradas rápidas. 1. Conociendo el triángulo rectángulo. 2. Las 3 fórmulas clave. 3. Encontrando lados perdidos. 4. Descubriendo ángulos ocultos. Y la parada final, 5. Solucionando el triángulo completo. Bueno, vamos directos al punto 1. Conociendo el triángulo rectángulo. La anatomía de un misterio. A ver, para quitarle el miedo a las mates desde ya, hay que entender que todo esto es absolutamente lógico. Y la regla de oro, la condición innegociable de todo este proceso, es que siempre comenzamos con un ángulo de 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque es literalmente la mitad de un rectángulo perfecto y alberga esa esquina recta. Esta es la llave que enciende el motor. Sin la presencia de ese ángulo exacto de 90 grados, que normalmente veréis marcado con un pequeño cuadradito en la esquina, nuestras fórmulas trigonométricas simplemente no funcionan. Ahora, lo realmente fascinante de esto es cómo los lados del triángulo cambian de identidad, casi como si fueran agentes encubiertos. El lado más largo de todos, el que siempre mira de frente al ángulo de 90 grados, tiene una identidad fija. Es la famosísima hipotenusa. Esa no cambia nunca. Sin embargo, los otros dos lados, los catetos, asumen sus nombres dependiendo enteramente de nuestra perspectiva. Es decir, dependen del ángulo que decidamos investigar. Si nos ponemos en un ángulo de referencia concreto, el lado que queda justo enfrente, en la otra punta, es nuestro cateto opuesto. Por el contrario, el lado que está tocando a nuestro ángulo se convierte en el cateto adyacente. Si cambiamos de ángulo, ¡zas!, cambian los nombres, así de simple. Pasamos al punto 2. Las 3 fórmulas clave. Las lupas del detective. Vale, una vez que hemos identificado a todos los implicados en la escena, es hora de sacar nuestras herramientas. Mucha gente ve la trigonometría como una sopa de letras complicadísima, pero si agrupamos la información, vemos que en realidad es súper sencilla. Solo hay 3 lupas principales: el seno, el coseno y la tangente. Fijaos bien, el seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente trabaja con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si os dais cuenta, viéndolas así juntas, estas fórmulas son solo variaciones del mismo patrón. Simplemente mezclan en parejas los 3 lados que ya conocemos. Ya no impone tanto, ¿verdad? Vamos a aplicar esto en el punto 3. Encontrando lados perdidos, rastreando medidas desaparecidas. Venga, vamos a meter las manos en la masa con un misterio real, encontrar un lado que nos falta. Imaginad que tenemos un caso donde conocemos un ángulo, que es de 32 grados, y sabemos que la hipotenusa mide 10 metros, pero el lado opuesto a ese ángulo es una incógnita total. La deducción siempre sigue los mismos pasos. Primero, nombrar a los implicados. Buscamos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Segundo paso, mirar nuestras fórmulas. ¿Cuál une exactamente a esos dos sospechosos? El seno. Y el tercer paso es pura lógica, sustituir los datos en la fórmula. Nos queda calcular 10 metros multiplicados por el seno de 32 grados. Pero ojo, un detalle absolutamente crucial antes de teclear nada. Aseguraos siempre de que vuestra calculadora está configurada en grados. Buscad esa pequeña letra D o DG en la pantalla. Si no, el misterio acabará en desastre. Y al darle al igual, ¡bingo!, obtenemos un lado perdido de 5,3 metros. Es una sensación genial ver cómo esa pieza del rompecabezas encaja a la perfección en su sitio. Como se suele decir en estos casos, facilísimo, ¿verdad? Es un sistema completamente fiable que, paso a paso, nos da resultados matemáticamente exactos. Nos movemos al punto 4, descubriendo ángulos ocultos, revelando los grados escondidos. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la tortilla? Vamos a ver qué ocurre cuando los lados del triángulo se ven perfectamente, pero lo que nos falta es el ángulo. Pongamos que tenemos un cateto opuesto de 8 centímetros y una hipotenusa de 10 centímetros, pero el ángulo desde el que estamos mirando, ni idea. El proceso deductivo sigue siendo impecable. Como relacionamos opuesto e hipotenusa, elegimos el seno, igual que antes. Dividimos 8 entre 10, y eso nos da 0,8. Y aquí llega el momento clave. Un decimal de 0,8 no es un ángulo. Para traducirlo a grados reales, usamos la función inversa de la calculadora. Normalmente es esa tecla que pone Shift o segunda función, que pulsamos justo antes de darle al seno. Y ahí lo tenéis en la pantalla. 53,13 grados. El rincón de nuestra escena del crimen por fin se ilumina.
Averiguar un ángulo solo teniendo las longitudes de los lados te hace sentir un poco como un genio de las matemáticas, pero la verdad es que, de nuevo, es facilísimo si simplemente sigues el protocolo. Y la maravilla de este sistema es su consistencia. No se limita solo al seno, es exactamente la misma lógica para todo. Solo tenéis que identificar qué lados os dan. Si tuviéramos el adyacente y la hipotenusa, usaríamos el coseno. Si tuviéramos los dos catetos, usaríamos la tangente. El proceso de pulsar el famoso botón Shift para hacer la función inversa funciona de maravilla para cualquiera de las tres opciones. Llegamos al último tramo, el punto 5. Solucionando el triángulo completo. Cerrando el caso. Es la hora de la verdad, el desafío definitivo, descubrir todas y cada una de las incógnitas de un triángulo. Para esto tenemos un atajo geométrico que es oro puro. Hay una ley universal para los triángulos que dice que, no importa la forma que tengan, la suma de sus tres ángulos internos siempre va a ser de 180 grados. Sabiendo esto, si tenemos nuestro ángulo recto de 90 grados y otro que hemos descubierto, digamos, de 56 grados, no hace falta ninguna fórmula trigonométrica para sacar el último. Una simple resta de estos dos valores a los 180 grados totales nos chiva directamente que el tercer ángulo es de 34 grados. Una deducción brillante y súper rápida. Con todos los ángulos bajo control, vamos a usar las pruebas físicas que nos quedan para rematar las medidas de la estructura. Imaginemos que tenemos nuestro cateto opuesto de 10 metros y ese ángulo de 56 grados. Para cerrar este caso, primero llamamos al seno. Dividimos los 10 metros entre el seno de 56 y sacamos la hipotenusa. Justo después cambiamos a la tangente. Dividimos los mismos 10 metros entre la tangente de 56 para descifrar nuestro cateto adyacente. Es un doble movimiento táctico impecable. Dejamos que la calculadora haga el trabajo sucio y ahí está. La hipotenusa nos da una medida imponente de 12,06 metros. Esta es la confirmación irrefutable de que nuestra deducción iba por muy buen camino. Y acto seguido, el cálculo de la tangente nos desvela el último muro de la estructura. El lado adyacente mide exactamente 6,74 metros. Y con este último dato, se acabaron los secretos. No queda ni un solo elemento oculto en toda la escena. Y así, usando una lógica sistemática y aplastante, damos el caso por cerrado. Lo que al principio podía parecer un caos de fórmulas raras en la pizarra, en realidad es un procedimiento súper rutinario y lógico. Hemos desarmado juntos la complejidad de la trigonometría y ha quedado demostrado que este kit de herramientas está al alcance de cualquiera que preste un poco de atención a los pasos. Resolver un triángulo es enormemente satisfactorio. Bueno, y ahora que dominamos las herramientas de deducción, os invito a llevar esta mirada analítica más allá de esta explicación. La próxima vez que salgáis a dar una vuelta, fijaos en la estructura de los puentes, en las grúas de las obras o incluso en la pendiente del tejado de las casas. Las fórmulas que hemos repasado hoy están literalmente aguantando el peso de nuestra civilización. Las matemáticas no son algo que solo viva en el papel, están ahí ocultas en cada estructura. Así que os dejo con esta pregunta. ¿Qué otros inmensos misterios y medidas perfectas estarán ahí afuera, escondiéndose a plena vista en nuestro día a día?